Bueno, pues en el caso práctico de hoy, como vamos a ver cómo vamos a gestionar estos aspectos de impactos ambientales que recoge la norma en el punto 6. Vale, bueno, en el contenido pues vamos a ver ese caso práctico. Dentro de la planificación, pues bueno, dentro del punto de la norma, pues tenemos las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, punto de generalidades y el punto 6.1.2, que es el de aspectos ambientales. Como dice la norma, pues dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar estos aspectos ambientales de todas las actividades que tenga, los productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede también influir, así como sus aspectos ambientales asociados desde una perspectiva de un ciclo de vida. Dentro del punto 6.1.2 de aspectos ambientales también determinan que cuando se determinan los aspectos ambientales, también la organización debe tener en cuenta pues todos esos cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados y las actividades, así como los productos y servicios nuevos o modificados. También las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles. La organización también debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos mediante el uso de unos criterios de evaluación, ¿no?, establecidos. La organización debe comunicar estos aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización, según corresponda. Además, debe mantener pues esta información documentada de los aspectos ambientales o impactos ambientales asociados, así como los aspectos ambientales que sean significativos y todos los criterios usados para determinar estos aspectos ambientales significativos. Los aspectos ambientales significativos también pueden dar como resultado riesgos y oportunidades asociados tanto con impactos ambientales adversos, amenazas, o con impactos ambientales que sean beneficiosos, es decir, oportunidades. Nosotros en el caso práctico de hoy, pues vamos a poner el ejemplo de Sony, que es una compañía multinacional que opera pues en varios sectores de la industria, ¿no?, incluyendo electrónica de consumo, entretenimiento, música, juegos, servicios financieros y más. La empresa pues tiene sedes en Tokio, en Japón, y cuenta además con filiales y tal, pues, y operaciones en todo el mundo. La operación de Sony, pues como sabréis, es muy diversa, pero se puede describir de manera general pues como la producción, distribución y venta de una amplia gama de productos y servicios. En el sector de la electrónica de consumo, pues Sony es conocida por la producción de televisores, de cámaras, smartphones, consolas de juegos y otros dispositivos electrónicos. La compañía también es un importante proveedor de componentes electrónicos y de tecnología para otras empresas. Ya en el sector del entretenimiento, pues Sony es propietaria de estudios de cine y televisión, así como de sellos discográficos y compañías de música de todo el mundo. También es propietaria de una de las principales plataformas de streaming de música, que es Spotify. Y en el sector de servicios financieros, Sony ofrece servicios bancarios y de seguro a través de su filial Sony Financial Holdings. En términos de operaciones de fabricación, Sony tiene plantas de producción en todo el mundo, pues en Japón, China, Tailandia, Malasia. La empresa también tiene una fuerte presencia en el mercado de proveedores de componentes electrónicos, con fábricas de semiconductores y otros componentes en todo el mundo. En general, pues bueno, la operación de Sony es compleja y sobre todo diversa, como hemos podido ver, pero se puede resumir pues como la producción, distribución y venta de productos y servicios electrónicos de entretenimiento y financieros en todo el mundo. La empresa ha logrado un éxito significativo a lo largo de los años, pues por innovar constantemente y ofrecer productos y servicios de alta calidad que satisfacen las necesidades de sus consumidores. La implementación de la norma ISO 14001 en Sony, qué es lo que ha permitido? Pues que la empresa establezca un marco sólido para la gestión ambiental en todas sus operaciones, que como hemos visto, pues son muy diversas. A través de esta norma, pues Sony ha podido mejorar su proceso de fabricación, reduciendo su impacto ambiental al minimizar el consumo de energía y recursos, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, minimizar la generación de residuos y promover la reutilización y reciclaje de materiales. Los valores agregados que tendría el software de Kantan, pues podrían ser estos tres: de formación asincrónica, es decir, para todas las empresas y líderes de sistema de gestión,
permitiéndoles tener una mayor agilidad en el manejo y funcionalidad de todas las aplicaciones del software, descuentos de hasta el 60% en los cursos de la Escuela Europea de la Excelencia y capacitaciones durante el año con el objetivo de orientar la empresa en buenas prácticas para este cumplimiento normativo. Entonces vamos a ver un ejemplo en el software, en Kanban, con este caso práctico que acabamos de ver. Nosotros accederemos a Kanban a través de un nombre con nuestro correo electrónico, nuestra contraseña. Ya accederemos a nuestro menú inicio, donde encontraremos pues en ese punto 6 que comentamos, pues nuestra gestión de riesgos 9, 14, 45, 27, las normas. En este caso vamos a ver la de 14.001, que sería esta matriz de aspectos e impactos ambientales. En ella, pues bueno, ya tenemos aquí una en elaboración, podríamos crear otra nueva desde cero. En esa matriz nosotros vamos a incluir pues todos los aspectos que tengan relación o que podamos tener un impacto sobre ellos, así como relacionarlo a la actividad o al proceso al que haga referencia, ¿no? O el que impacte realmente, ¿no? También vamos a poder describir ese impacto ambiental del tipo de aspecto que queramos evaluar, así como vamos a determinar qué recurso es el afectado. Vamos a poder incluir un control ambiental, el cual nos va a permitir pues justamente pues el tener controlado ese impacto, ¿no? de nuestra organización sobre este recurso. Vamos a añadirle una frecuencia de este control, vamos a poder añadirle una evidencia y vamos a poder evaluar la significancia de este impacto que este impacto tiene sobre, pues sobre el recurso en concreto, ¿no? El aspecto ambiental. Esta evaluación de la significancia pues puede ser cada empresa tendrá la suya. Aquí tenemos un ejemplo en el cual pues se podría evaluar pues el alcance, la probabilidad, la duración, recuperabilidad, la normatividad, si tiene una normatividad legal asociada o no, o la alteración del recurso. Nos daría un resultado de acuerdo a la parametrización de nuestra evaluación, y de acuerdo a ello tendremos una condición de una importancia y vamos a poder asociarle, si es el caso, pues un plan de acción, y este plan de acción evaluar de si ha sido eficaz o no ha sido eficaz. En este caso, pues vamos a hacer un ejemplo y vamos a añadir pues nuestra actividad, que podemos coger una existente o una nueva. Vamos a seleccionar la sede, la actividad o proceso. Podemos poner que la actividad es producción, no sé, por poner un ejemplo, y si es rutinaria o no es rutinaria. Vamos a añadir el aspecto ambiental, que en el caso práctico que estamos viendo, pues podemos añadir el uso de energía. Vamos a poder añadir pues una descripción pues de ese uso de energía que realizamos, pues por la maquinaria utilizada, por ejemplo, en nuestra actividad. Y la etapa del ciclo de vida del mismo. ¿Vale? Vamos a poner producción también. Aceptamos. Vamos a ir añadiendo pues qué impacto ambiental supone nuestra actividad. En este caso, pues podemos indicar que la descripción del impacto podría ser emisiones de gases de efecto invernadero,
y contaminación de aire y agua, por ejemplo, ¿vale? Y el recurso afectado, pues en este caso podríamos decir que es el aire. O bueno, vamos a indicar gases invernadero, es el aire. A este impacto tendremos que añadirle un control ambiental, ¿vale? Que, por ejemplo, pues para el tema, pues eso, de ese uso de energía, que cómo podríamos aplicarle un control. Pues bien podríamos la instalación, ay, perdona, la instalación de monitoreo energético, por ejemplo, el responsable de la ejecución, la frecuencia con la que se aplica, pues bueno, podemos añadir que fuese diaria, mensual, semanal, la frecuencia que fuera, y una evidencia de aplicación. Pues podríamos añadir de instalación, por ejemplo. ¿Vale? Y ahora vamos a indicar o vamos a evaluar, ¿vale? La significancia que tiene pues este impacto, a pesar de tener un control del mismo, pues vamos a indicar cuál sería el alcance, si es puntual, local o regional, ¿vale? Si la probabilidad de que este impacto tenga lugar pues es baja, media o alta, la duración del mismo, si es permanente, por ejemplo, porque tenemos un sistema de producción continuo, la recuperabilidad, o si puede ser reversible, recuperable o irrecuperable, irreversible, si está sujeto pues a una normatividad legal asociada y si altera el recurso. Vamos a indicar, vamos a poner por ejemplo alta. De esta forma, si nosotros le damos a guardar, nos va a dar una significancia. Esa significancia, como veis, pues tiene una importancia alta, por lo cual, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debo hacer? Añadirle un plan de acción para la reducción de este impacto. Vamos a indicar la fecha de creación del plan. El plan de acción aplica a, pues bueno, pues vamos a poner aspectos e impactos y completamos de tal forma que ya tendría asociado ese plan de acción. Tenemos un plan de acción asociado, el cual pues posteriormente tendremos que trabajar pues con un conjunto de acciones, ¿vale? Las cuales pues podrían ser pues cómo podemos reducir esas emisiones de nuestra maquinaria, por ejemplo, ¿no? En nuestra actividad productiva, pues instalando un sistema, además de un sistema de ahorro, ¿no? En esas maquinarias, revisar la electricidad, añadirle algún control para reducir ese impacto, en fin, podría ser de diversa índole, de acuerdo a la empresa. Y vamos ahora a indicar, pues, si, bueno, podríamos indicar en detalle si ha sido eficaz o no ha sido eficaz. Podremos acceder al mismo desde aquí y definiríamos ese plan de acción. Añadiríamos las tareas que fuesen necesarias, ¿vale?
En este caso, plan de acción para los aspectos e impactos ambientales, e indicaríamos, pues bueno, en la descripción, pues eso, instalación de control energético, indicaríamos una fecha de creación, es decir, al responsable de esta acción, de quien tenga que instalar el control energético, pues le vamos a indicar o le vamos a planificar cuándo tiene que hacerlo, ¿no? Pues tiene de fecha límite, por ejemplo, hasta el día 15 de abril. Si esta acción tuviera una periodicidad, pues se podría añadir también. Es decir, si eso pues estaría pensado para quizá pues para revisiones del monitoreo del control, por ejemplo, pues sí que podría añadir una periodicidad semanal o mensual, y se le van a crear esas tareitas, ¿no? Digamos, donde completar pues esa tarea, ¿no? que tiene. Y aquí pues añadiríamos a la persona responsable de la instalación de control energético en este caso. Aceptaríamos y así iríamos completando pues todas las acciones que tiene nuestro plan de acción. ¿Vale? En este plan de acción podríamos ver esta tarea, podemos añadir todas las que fuesen necesarias para completar el plan de acción y posteriormente y así pues mitigar ese riesgo. ¿Vale? Así vamos a ir conformando nuestra matriz, la cual, pues bueno, simplemente para añadir una nueva le damos a editar y añadimos esas actividades. Por ejemplo, yo antes había añadido una nueva, pero podemos añadir otra existente, por ejemplo, la de atención al cliente, asociarle otro aspecto ambiental, como puede ser, pues, vamos a decir, el uso de materiales, por ejemplo. Podemos añadir una descripción de este uso de los materiales, como, pues, por ejemplo, materias primas o productos químicos. Podemos añadir una etapa del ciclo de vida, ¿vale? Vamos a asociarle su impacto ambiental. Que en este caso, pues podría ser impacto significativo en el medio ambiente, pues por ejemplo la degradación de los ecosistemas o contaminación del suelo y el agua, ¿no? Vamos a poner contaminación de suelo en este caso. Recursos afectados, pues el suelo. Vamos a añadirle un control, pues como el control puede ser uno existente o uno nuevo. En este caso vamos a añadirle uno existente. Y vamos a evaluar pues, el alcance, pues el uso de estas materias primas o productos químicos, pues puede ser de forma puntual. La probabilidad de que ocurra, pues bueno, puede ser baja, media o alta. O sea, decir que se hace de una probabilidad baja, de forma temporal. Vamos a evaluar si es reversible, recuperable o irrecuperable e irreversible. Vamos a indicar, bueno, que puede ser recuperable y si tiene una normatividad legal asociada, así como una alteración del recurso. Vamos a indicar moderada. Como resultado, a ver, está este de aquí, el uso de materiales. Como resultado nos ha dado una importancia baja.
Entonces, pues de acuerdo a nuestro procedimiento establecido, si no tiene una importancia alta, pues no se le asociaría ese plan, ¿no? Aquí, como vemos, pues tenemos ese detalle de nuestro plan de acción. Al añadirle esa tarea, pues ya se ha completado aquí de forma automática. Y nuestra matriz, una vez conformada, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues ponerla en revisión. Indicaríamos un comentario para su revisión, por ejemplo, y nos cambiaría de acuerdo a ese estado, ¿no?, en el que se encuentra, en la cual pues le llegaría al responsable de esa revisión para que, pues en este caso tiene una segunda revisión, pues bueno, pues pondríamos listo para su revisión y podríamos aprobarla. Ahora aquí veríamos el estado en el que se encuentra en todo momento. Y la persona responsable de poner en vigente, pues tendría su pestañita aquí de poner en vigente. Una vez la pongamos en vigente, la persona responsable pondría OK, vigente o todo OK, lo que fuera, y quedaría así en blanquito. De acuerdo a la frecuencia con la que evaluemos nuestra matriz de aspectos e impactos medioambientales, nosotros pues podemos darle una nueva versión, ¿vale? Podemos poner, imaginaos que la anterior que estábamos haciendo, imaginaos que era la de 2022, pues vamos a hacer la de 2023, la de este año. Podemos copiar los datos de esa versión anterior incluso, si son los mismos impactos, para no trabajar desde cero. Y nos aparece pues esa matriz 2023 en su versión 2 que se encuentra en elaboración. Si accedemos a la matriz, veremos esos mismos impactos, ¿vale? Y en la cual pues vamos a poder, pues bueno, de acuerdo a este año, pues ha podido cambiar pues nuestra evaluación, pues o bien porque utilizamos de manera más frecuente el uso de químicos o bien pues por el consumo de aguas en oficina, pues que se ha incrementado por mil motivos. El caso que podemos editar el impacto que aplique, pues por ejemplo, ese de uso de materiales, lo seleccionamos, pulsamos sobre editar y le indicamos que la probabilidad, por ejemplo, pues es un poco más alta y que en lugar de ser temporal, pues es que ahora lo utilizamos de forma permanente, por ejemplo. Vamos a dar a guardar. Y ahora, pues este año, bueno, pues sigue siendo, el impacto sigue siendo bajo igualmente y tampoco es necesario crear un plan de acción en este caso, pero bueno, ya hemos modificado, digamos, hemos revisado todos los impactos. En este caso, pues en el ejemplo, pues lo estamos haciendo de forma anual. Si se tuviese que hacer pues de forma semestral, tal, pues se indicaría en ese título y aquí tendríamos pues cada una de esas versiones, pues ya sea pues por año o bien pues por sede. En el caso de que nos apliquen varias sedes, pues tendríamos nuestra valoración de aspectos e impactos para la sede 1, aspectos e impactos para la sede 2 y así. Esta matriz también es exportable de tal manera que nosotros vamos a poder exportarlo pues a Excel, a CSV o a Google Sheet, ¿vale? Podríamos ver el ejemplo. De tal forma que yo tengo mi matriz con toda la valoración que tengo, pues exportado a un Excel o al formato que yo decida.
¿vale? Y bueno, hasta aquí la, hasta aquí la presentación de este caso práctico.